¿Qué tal? Queridas amigas, queridos amigos, muy buen día. Hoy es miércoles ya 2 de agosto del 2023 y aquí estamos sus amigos presentes. Miguel el Tapatío, Miguel el Pato Tío, en Tijuana es el Pato Lucas, su servidor José Saldaña Rico, acompañado de la muñequita Pai Pai, la tía Juana. Le damos las gracias por estar con nosotros, les agradecemos su presencia y los invitamos a tener un rico café con Saldaña. Ese es el programa número 65 de la tercera temporada y, como es costumbre en este espacio, iniciamos con nuestra canción A Tijuana. Realizando gentil y generosa los sueños y fortuna de tu gente, ha sido comprensiva y amorosa, distinguida, graciosa, diferente, porque has sufrido mucho, eres más fuerte, has visto la maldad antes y ahora, aunque hablen mal de ti sin conocerte, Dios te ha hecho más digna y más señora. Tijuana, mi ciudad, te amo Tijuana, te amo desde aquel primer instante, te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo Tijuana, y no me cansaré de repetirlo, en ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Muchas gracias, Ricardo Torres Lira, por estar presente. El día de hoy le estamos dando un reconocimiento muy especial a Rosy Leal, a Bulmaro Reyes, que están celebrando nada más y nada menos que 15 años de Tijuana en las noticias. 15 años en la noticia con sabor. Y si es un sabor con un rico café con Saldaña, pues es mucho mejor. El periodismo es historia y nosotros hacemos periodismo. Rosy Leal y Bulmaro Reyes, dos extraordinarios amigos nuestros que nos obsequiaron no nada más la revista de celebración de sus 15 aniversarios, sino que hasta una taza. Y es una taza enorme, como ustedes le están viendo ahí. Es una taza bastante grande. Y el día de hoy, pues no tenemos invitada, no tenemos invitado, pero vamos a hacer la segunda parte de la plática con don Salvador Aguirre Sánchez. Este es un viaje virtual, porque en esta era digital ya lo virtual tomó el mando. Y de esa manera, nosotros en las oficinas de la Farmacia Internacional, donde transmitimos Tercera y Niños Héroes, pues agradecemos su presencia, los invitamos a que compartan el trabajo y espero les guste este tan especial momento. Continuamos con la canción A Tijuana. Comadrita preciosa Elvia Murrieta Murillo, salud. Alejado de ti yo sentiría un mundo de nostalgia y de tristeza. No puedo yo olvidar esa alegría que muestra tu romántica belleza. Aquí estoy como hombre para amarte, para darte mi honor y defenderte, con alma y corazón por siempre honrarte y entregarte mi ser hasta la muerte. Tijuana,
ciudad. Te amo, Tijuana, te amo desde aquel primer instante. Te quiero como madre y como hermana, siempre me hace sentir muy importante. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, y no me cansaré de repetirlo. En ti yo pongo toda mi esperanza, tú eres mi tesoro desde niño. Tijuana de mi amor, te amo, Tijuana, mi orgullo se enaltece al nombrarte. Que Dios te lleve siempre de la mano, te doy mi corazón. Te amo, Tijuana. Tijuana es historia de familias, es una frase que la tenemos como testimonio del trabajo que nosotros no hacemos más que eco del legado ajeno, del testimonio de quienes ya no están con nosotros físicamente. Sin embargo, su presencia dejó ese legado. Tal es el caso de la señora María Rubio de Sandoval, de Guillermo Sánchez Memus y de quienes están aquí con nosotros. Mire, Tijuana es historia de familias. ¿Y qué hubiera sido de Ricardo Torres Lira si su bella mamá, doña Amelia? Imagínense un personaje extraordinario. Elvia Murrieta Murillo, y es también historia de familias. Y nosotros en este contexto de este viaje virtual, pues también tenemos el mensaje del día. El mensaje del día hoy, que es 2 de agosto, dice lo siguiente. Sepan que despertar del sueño no es más que nacer, y entrar en el sueño es la muerte. Cada mañana de su vida, al despertar, oren así: Oh Señor, acabo de nacer de la matriz del sueño. Estoy decidido a llevar a cabo todas las tareas de este día como una ofrenda a ti, teniéndote siempre presente ante el ojo de mi mente. Haz que mis pensamientos, palabras y acciones sean sagrados y puros. No permitas que le cause dolor a nadie, que nadie me cause dolor a mí. Condúceme y guíame en este día. Y por la noche, cuando entren en los portales del sueño, oren así: Oh Señor, las tareas de este día, cuya carga puse sobre ti esta mañana, han terminado. Fuiste tú quien me hizo caminar, hablar, pensar y actuar. Por lo tanto, pongo a tus pies todas mis palabras, pensamientos y acciones. Mi tarea está cumplida. Recíbeme, pues voy de regreso hacia ti. Adopten estas como sus oraciones diarias. Bhagavan Sri Satya Sai Baba. De esa manera también agradezco a don Hilario Castillo, maestro de historia, Hilario Castillo, con ese saludo muy especial. Y voy a repetir un poco del pensamiento del día. Ramón Camacho Soler, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es historia de familias y resulta que aquí en este contexto en donde estamos rescatando el trabajo de un par de amigos que son entrañables periodistas, Rosy Leal y Bulmaro Reyes, que en el editorial de estos 15 años dice lo siguiente: alto a la violencia de género en la política en Baja California. Muchas gracias a quienes se hacen presentes. Y el comentario de don Bulmaro Reyes, editor en jefe de este medio que se llama Tijuana en la Noticia, que es la noticia con sabor,
dice lo siguiente: el desaseo de la ambición política ya está trastocando otras dimensiones en contra del género femenino en Baja California. Quienes se quieren fortalecer con esa mezquindad de ataques que están padeciendo dos mujeres que gobiernan, una el estado y sin duda la alcaldesa de Tijuana, son parte de un grupo político de mediano alcance, quienes además regentean un medio de comunicación local, entre los cuales está un sujeto que tiene un pergamino de diputado y se cobija en el mismo, y que a la par hace uso de un micrófono público tan miserable como sus comentarios, llenos de tanta bajeza, para denostar a dos mujeres solo por el hecho ambas gobernantes se niegan a abrir las puertas de sus gobiernos a los enjuagues y negocios de este grupo antagónico. Solo hay que dejar claro que este grupo ahora tiene una franquicia para golpetear al partido en el poder, y no conforme con eso, también se agazapan en una estación local para lanzar sus rancios improperios en contra de estas dos mujeres que gobiernan Baja California y Tijuana. Ya basta de tanta bajeza e insulto vertido en contra de la mujer. Todo esto conlleva a que este rancio grupo político que ya mal gobernó 2 años a nuestro estado quieran seguir ostentando poder institucional y llenando sus bolsillos con dinero del erario público. Blanca Franco, muchísimas gracias. Estas son las palabras de Bulmaro Reyes, editor en jefe de Tijuana en la Noticia, este medio que está festejando nada más y nada menos que 15 años. Rosy Leal y Bulmaro Reyes, muchísimas gracias. El día de ayer tuvimos la fortuna de encontrarnos, hasta desayuno me invitaron, de tal manera que les agradezco. Y aparte quiero dejar el testimonio de lo siguiente. Bulmaro Reyes me dijo enfrente de Rosy Leal que iba a buscar que Montserrat Caballero, nuestra presidenta municipal, viniera a este programa a tomar un rico café con Saldaña. Entonces, en ese contexto, pues nos da mucho gusto tener que compartir este espacio hoy, que es el programa número 65, y quiero decirles a ustedes que en este camino de vida, en donde, pues miren, somos vecinos de este mundo por un rato, y de repente pues tenemos que dejar algo. Esa es la intención de este espacio. Nosotros estamos dejando el nombre y apellido de infinidad de personajes que han hecho posible, al margen de situaciones políticas, que este espacio, que es Baja California, sea el brazo fuerte de México. Entonces, León Rey, muchísimas gracias, porque los Chaplin son parte de este trabajo. De tal manera que el día de hoy, en este viaje virtual, tenemos la segunda parte de una charla con un personaje CTMista de la CTM, Confederación de Trabajadores de México. Era don Salvador Aguirre Sánchez, un personaje que empezó trabajando en los medios de transporte como si fuera él parte del correo. Llevaba las cartas y dejaba diferentes situaciones en el camino de Tijuana a Ensenada. Y luego ya empezó a caminar él de chofer, y se hizo inclusive el líder de la CTM a nivel local.
es un personaje muy importante y nos está hablando de nombres y apellidos que hablan de por sí de lo que es el transporte, que es el taxi, que es el camión, que es el medio en donde nosotros caminamos de un lugar a otro. Escuchemos esta plática, que es la segunda parte de una charla interesante. Espero les guste. Este es don Salvador Aguirre Sánchez. Los colores, por ejemplo, los taxis primeros que hicieron ruta, ¿cuál serían? Los amarillos y los azules blancos. ¿Esos a dónde es? Casi todos hacia el hipódromo. Y por aquel rumbo para el kilómetro 11, Luna Park, hasta Los Pinos. Y luego continuaron, conforme fueron creciendo las colonias y fueron haciendo más organizaciones transportistas de taxis, haciendo el servicio a otras colonias de la ciudad. Ahora casi a todas las colonias de la ciudad hay transporte colectivo y hay transporte de taxi. ¿Y cuál es mejor en relación a negocio? ¿A quién le va mejor? ¿A uno de un camión o a uno de un taxi? Debe irle mejor al camión, porque el camión tiene más movimiento de pasajeros. El taxi muchas de las veces le va no muy bien. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, un taxi que hace la ruta de aquí a Rosarito y el día no es muy bueno, se va con 2 pasajeros y se vuelve con 3, sacó apenas lo del combustible y no le quedó para lo demás, y pues no es tan efectivo como hacerlo con un camión. Pero lo que pasa es que se hacen ahora una competencia entre taxis y camiones. La situación económica que prevalece en el país, especialmente aquí, obliga a la gente a viajar en el camión porque es más barato. Es más lento, pero es más barato. Ahora, en la actualidad, se ha mejorado mucho el servicio colectivo de transporte. Ya mirará usted el carro, es más moderno y con más rapidez se mueven de una colonia a otra. Fíjense qué extraordinario momento estoy viviendo el día de hoy, porque Alejandro Rodríguez, que ni es el hijo de uno de los más grandes líderes que ha tenido Baja California, Tijuana en especial, don Francisco Rodríguez Boca Brava, está presente. Y estamos escuchando la voz de don Salvador Aguirre Sánchez, que ya el día de ayer establecimos que llegaron en 1924 a Tijuana y aquí se hicieron. Entonces, una cosa nos lleva a otra. Agradezco a León Rey, a Cristina León, a Julio Valderrama y a todos los que se incorporan en este trabajo, porque de esta manera estamos nosotros rescatando ese tan especial momento, al igual que la señora María Rubio de Sandoval, al igual que Guillermo Sánchez Memos, físicamente no se encuentran. Sin embargo, gracias a estos medios de comunicación que ahora tenemos y haber guardado este cassette, pues nos permite recuperar la voz de este personaje. Lo seguimos escuchando. Depende del lugar donde se mueva la ruta. Tijuana es muy accidentada, no se pueden subir, por ejemplo, algún tipo de camiones que hace el servicio de aquí a playas de Tijuana o en el centro de Tijuana, subirlo a la parte alta de la Libertad o subirlo a otras colonias accidentadas porque traen la máquina atrás, hay vados donde ahí quedaría la máquina atorada. Entonces se tiene que ir buscando el tipo de camiones para las colonias donde se va a dar el servicio. El taxi entra por todos lados porque es un automóvil, pero también ha habido taxis que han hecho rutas y que se han acabado ahí los carros. Ahora ya están pavimentadas, ya nace la codicia, ya nace el deseo de otros de querer entrar a hacer esa ruta, cuando pues los primeros fueron primeros en tiempo y primeros en derecho, que es la palabra de los abogados, y los que hicieron el sacrificio de hacer esa ruta. En la ruta aquella
donde usted empezó a trabajar, la ruta de Tijuana a Ensenada, ¿hubo algunos accidentes alguna vez? Sí, bueno, pero muy leves. Había accidentes, casi la gran mayoría de los accidentes que había en la carretera era de gente norteamericana porque tenían, es decir, entraba con excesiva confianza a una carretera que era muy angosta y peligrosa porque tenía muchas curvas. Pero hay más accidentes ahora con las nuevas carreteras modernas y amplias que los que había en aquel entonces. Quiero decirle yo, por ejemplo, en la cuesta de la Rumorosa Vieja, que era peligrosísima, no me acuerdo yo de algún accidente serio, volcadura o un accidente donde hubiera muertos en aquel entonces. Se inaugura en 1952, ya con prósperos a que se convierta o se convierta en esos años en Estado, y el gobierno del licenciado Miguel Alemán nos hace la cuesta de la Rumorosa y nos comunica al macizo de la República cruzando por el desierto de Altar de Sonora, y en la pura inauguración, en los primeros 3 meses, hay más accidentes de los que pudo haber habido en 25 o 30 años. ¿Cuántos habría en ese tiempo? Exacto. En cuanto se abrió la carretera comenzó a haber accidentes. De muertos inclusive. De muertos. En esta ruta, los clientes que llevaban ustedes como pasajeros, ¿eran nacionales o había algunos americanos? De vez en cuando llevábamos norteamericanos, pero la gran mayoría de la gente era gente conocida de Ensenada que tenía que venir a Tijuana, o de Tijuana que tenía que ir a Ensenada. La gente de las rancherías, de los puntos intermedios, la gran mayoría nos conocíamos de nombre y apellido. Por ejemplo, llegábamos a Rosarito y a Rosarito conocíamos a todo el mundo y todo el mundo nos conocía a nosotros. Éramos amigos, pasajeros y choferes. Ahora, en la actualidad, el operador casi tiene poca relación de conocimiento de los pasajeros porque han crecido los pueblos, ya no es el mismo, ni le toca a la misma hora. Nosotros hacíamos a veces, yo llegué a hacer 3 viajes a Ensenada en el mismo día, mover todos los que ahora son gentes mayores a la escuela, porque hacíamos ese servicio social de levantarlos y no cobrarles un centavo para llevarlos del lugar de origen a la escuela más próxima que había. En relación a esas amistades de esos clientes como pasajeros, ¿había algunos que trabajaban en Tijuana y vivían en Ensenada, o trabajaban en Ensenada y vivían en Tijuana? Sí. ¿Se acuerdan de algunos nombres? Me acuerdo del director del periódico Ensenada, me acuerdo que se llamaba Francisco, pero no me acuerdo su apellido. Fíjense ustedes qué interesante que es este medio, porque de esta manera ustedes en su casa, ustedes en su oficina, a lo mejor en el camión o lo que sea, están con nosotros conectados. Tal es el caso de Jesús María López, muchísimas gracias. Tal es el caso de don José Aguirre Lomelí, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos escuchando la voz de don Salvador Aguirre Sánchez, líder obrero tijuanense. Viajaba con nosotros diario, era el director del periódico. Por ejemplo, en Rosarito había gente que vivía en Tijuana y trabajaba en el hotel de Rosarito y venía diario. ¿Se acuerda de algún nombre? Me acuerdo de Mario Borges Martínez, que era el locutor de la XRB, la estación más potente de Rosarito. ¿Algún otro? De los estudiantes, que alguno iba y venía, o algún muchacho. Pues uno de ellos era mi esposa. La traía yo a la escuela y la llevaba. ¿Así se conocieron? Así la conocí. Nosotros recibimos un memorándum para que los hijos del diputado Ricardo Alzalde de Rosarito y del delegado municipal, los dos en paz descanse, don Alfonso Piofa Ruiz Cota, los moviéramos a la escuela sin costo alguno. Entonces aducimos de que por qué nomás los hijos del diputado y del delegado municipal, que en todo caso les diéramos el mismo trato a todos los demás y a nadie le cobráramos. Que se hizo costumbre y comenzamos a hacer la labor social. Los trabajadores primero
Y cuando 13-3 lo compró, se nos dio la orden, ya habiendo sindicatos, de que cobráramos a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias. Nosotros les dijimos que éramos una labor social que hacíamos de muchos años, que los padres eran clientes de nosotros, que trabajamos en parte al porcentaje de lo que movíamos y que no nos íbamos a poner en contra de nuestros clientes de muchos años. Problema que llevamos para la Secretaría de Trabajo y logramos de que se siguieran no cobrando a esa gente. En la actualidad no se les cobra en los tramos a los niños de primaria, se les cobra el 50% a los niños de secundaria, pero sigue esa labor social. Eso nació por los trabajadores, fue idea de nosotros los trabajadores. En ese tiempo, usted mencionaba que usted empezaba como ayudante. ¿A quién traía de ayudante usted cuando fue chofer? Bueno, te voy a dar un personaje de Tijuana también, y que llegó a ser el gran policía, que se llama Gustavo Romero Mesa, debes de conocerlo. Fue mi ayudante de Tijuana, Mexicali, en la cuesta vieja de la Rumorosa. Era el que se bajaba a ponerle la piedra al camión para decirme hasta aquí, pues darle y darle para enfrente. Fíjense qué interesante charla nos está dando a conocer don Salvador Aguirre Sánchez, cuando don Gustavo Romero Mesa, siendo joven, trabajó directamente en el transporte. ¿Qué tal? Son historia de familias, esto lo que nos llena de satisfacción. Y la rueda de ayudante a este muchacho que fue jefe de bomberos y su jefe de tránsito, que no me recuerdo su nombre ahorita. 13 personajes que llegaron a ser figuras y fueron ayudantes míos. ¿Quién fue su maestro en la política? Don Ignacio Gutiérrez Argil, don Braulio Maldonado, Melquiades Sández, Agustín Carrillo de Ensenada, fueron mis maestros en la política. ¿Por qué Chaboy? Me puso mi madrina de bautizo cuando yo nací, sinónimo de Salvador y por cariño Chaboy. En relación a la familia, ¿cómo conoció a su señora? A ver, platíquenos. La conocí trayéndola a la escuela de Rosarito, aquí venía a la escuela Madero. En aquella época estaba mi señora en el mismo grado o en la misma escuela con el ex gobernador Jicotenca Caleva Mortera, fueron compañeros de escuela. ¿De primaria? De primaria. Trayéndole, llevándole, la conocí. Sí, ¿cómo le cantó? Posteriormente ella pasó a trabajar en la estación de radio de XRB y pues ahí comenzamos las relaciones, primero amistosas, después de mi novia. Por azares del destino me vi en Ensenada, me junté con otra señora que nunca me casé, pero me separé y volví otra vez a los viejos tiempos, volví con mi mujer y en 1955 me casé con él. ¿Cómo se llama? Dora Ruiz de Aguirre. Los padres de ella. En paz descansen. Fue subdelegado por 17 años y un año delegado, Alfonso Ruiz Cota, Alfonso Cleofas Ruiz Cota, y la señora se llamó Graciana Ortiz Vaca de Ruiz. Él dice que fue delegado, ¿de dónde? De Rosarito, 17 años subdelegado y un año delegado. Él es el Ortiz Campoy de los... No. Él es del sur de Baja California. Ah, del sur de Baja California. ¿Y cómo usted entonces se cambió a Rosarito después? Posteriormente, ya casado, mi suegro le ofreció a mi mujer un lote, porque era ejidatario, porque tenía terreno, y en esa forma nos fuimos a vivir a Rosarito. Yo me la traje a vivir a mi tierra natal, al Cañón de la Pedrera, nativa de Rosarito. Yo de aquí no aguantó los calores del Cañón de la Pedrera, y sus padres, viendo el sufrimiento que pasaba con esos calores, que ¿por qué no tenés a Rosarito? ¿Por qué no tenemos? Nos dieron la pide y fincamos. Y ahora ahí vivimos. Ahí han nacido mis hijos. Bueno, han nacido en Tijuana porque en aquel entonces no había servicios médicos, había que mover las gentes a Tijuana para que nacieran, pero bueno, ¿Cuántos hijos tienen? son 7, 3 hombres y 4 mujeres. ¿Quiénes son? Salvador, Mauricio, Martín, Dora, Marta, Susana y Patricia. En relación a las amistades, ¿con quién ha hecho buena amistad desde joven, desde chamaco?
Con todo mundo yo no considero tener un solo enemigo. Mire ustedes, las circunstancias de mi camino en la política y mis deseos como tijuanense, mi mayor deseo en aquel entonces que dominaba la gente residente de Jalisco era ser regidor de Tijuana. Primero fui delegado del pueblo de mi mujer de 1978 al 80, delegado municipal. De ahí salí para jugármela en la planilla con don Roberto Andrade Salazar y fui regidor del 10º ayuntamiento. Terminando don Roberto y nosotros, por disposiciones del gobernador ya electo Quicoten Calero Mortera, me pidió que fuera el director de la Policía y Tránsito en Tijuana, el trabajo más duro y más pesado de mi vida. Llegué con muchas críticas de los medios de comunicación, decían que yo no había sido policía. Bueno, no soy policía, pero conozco a todos y cada uno de los tijuaneses y sé de qué viven y qué hacen. De la comandancia que le llaman la tumba política salí, jugué para estrenar el 13º distrito como diputado. Fui al Congreso del Estado como diputado por el 13º distrito. Terminando mi carrera como diputado, me regresé otra vez a mi base, a la CTM, a desempeñar mi trabajo, como lo he hecho todo el tiempo. Salí con permiso del Comité Ejecutivo para desempeñar el trabajo. Debo decirle a usted que por todos los puestos que pasé, nunca los ocupé para hacerme rico, y que todavía en la actualidad me levanto a las 5:30 de la mañana para venir a abrir mi oficina a las 7:30 y vivo y dependo de un salario del cual ya le platiqué que me paga la empresa de Transportes de Baja California. Fíjense ustedes qué interesante oportunidad de saludar a Mari Gómez, a Carlos Escalante, porque ya ustedes se dieron cuenta de que don Raúl Escalante y Delfina Topete también son parte de Tijuana Historia de Familias, al igual que Mari Gómez. Entonces, en ese contexto, estamos escuchando la muy importante testimonio de un político como los que necesitamos, gente honesta. Y don Salvador Aguirre Sánchez nos platicó que era la tumba política lo que era la comandancia de policía, y él salió bien librado, de tal manera que eso es lo que estamos rescatando de esta charla. Continuamos en ella. Me cabe la satisfacción de que por todas esas partes, y sobre todo en la policía, donde se ve uno obligado a detener a determinadas gentes, a presentarnos ante los juzgados correspondientes y con los jueces que les corresponda, sigo andando por la calle solo, y a todo el mundo me saluda y a todo el mundo saluda. ¿Actualmente tiene cuántos años? 67. Fíjate, esta charla la hice cuando don Salvador Aguirre Sánchez tenía 67 años. Y quiero agradecerle a Enrique Velasco y decirle que me envió una información que no puedo compartirla, y ni la puedo abrir, no sé de qué se trata la palabra. Entonces es una revista también que quisiera pues transmitir a ustedes, pero no he podido lograrla. Pero como está Enrique Velasco por aquí, que sepa esa situación. Continuamos pues con este testimonio de historia oral. En relación a Tijuana, vamos a hacer varias palabras y lo primero que le venga a la mente, contéstelo. En relación a Tijuana, ¿qué nos puede definir Tijuana? Defínanos esa palabra. Tijuana, una gran ciudad. Tijuana, que nació con el esfuerzo de muchos mexicanos que vinieron de distintas partes de la República a hacerla grande, a hacer esta gran ciudad. La preocupación de don Lázaro Cárdenas de que estaba muy despoblada. Tijuana, que ha sido ejemplo de trabajo, que se ha manejado mucho dinero con el sector turista, no es, ni soñamos nunca que llegara a ser la Tijuana violenta de estos años y la Tijuana insegura, que eso me lastima mucho. Comandancia de policía,
con muchas deficiencias en la actualidad. Despidieron a los policías de carrera, a los antiguos policías, a los que conocía el pueblo y el pueblo los conocía, para darle oportunidad por situaciones políticas a jóvenes inexpertos. La comandancia de policía debe desempeñar un puesto muy importante, es la policía preventiva, la que prevé de que no haya desórdenes, y es la colaboradora de todas las dependencias policíacas a nivel estado, a nivel federación. Debe estar coordinada con ellas para prever el delito, para prever el asalto, para prever el robo. Ya ve usted, en la actualidad, en lugar de carros patrulla traen camionetas pickups, y consta que el propio reglamento hecho por el municipio de Tijuana prohíbe la transportación de pasajeros en la parte trasera de una camioneta pickup, y ellos, para violar la ley, se necesita ser policía. Sindicalismo. El sindicalismo tiene mucho que hacer, más en estos momentos del trato de México con el Tratado de Libre Comercio. Tenemos que prepararnos, tenemos que defender el artículo 123, tenemos que defender la indemnización, el derecho de huelga, la jornada de trabajo, porque si no lo hacemos de esa manera, nos podemos convertir en esclavos del capital extranjero en nuestro propio país. Una última pregunta. De esta entrevista, faltan otras. En el por el tiempo es oro. La gente que no conoce a Chagoy, sí, la que no conoce a Salvador Aguirre, la gente que no conoce a don Salvador Aguirre, la gente que no conoce a líder Salvador Aguirre, la gente que no conoce al ciudadano Salvador Aguirre, ¿qué debe conocer? ¿Quién es Salvador Aguirre? No por obligación deben de conocerme, porque hay mucha gente que llega a diario, me doy cuenta a través de mi trabajo, la transportación de pasajeros, los miles de gentes que llegan con el fin de cruzar la frontera. Pero debo de decirle a ustedes que a veces me sorprendo, no soy yo quien conozco a los tijuanenses, sino los tijuanenses los que me conocen a mí, en mis malas circunstancias que tuve de estar inactivo unos 5 meses por la operación que me hicieron a los intestinos. Salgo del hospital y voy a un primer acto al Salón Alba Roja, y me di cuenta de que yo no conocía a los tijuanenses, sino que los tijuanenses me conocían a mí al verme, que todo eso me llegaron, parecía que yo era el personaje central, sino que todo saber mi salud, a ver cómo había salido, a ver si estaba en condiciones de trabajo, cosa que me llena de satisfacción y de gusto. ¿Alguna otra palabra que quiera decirnos? Pues que aquí estaremos sirviéndole a los trabajadores hasta los últimos momentos de nuestra instancia, hasta que podamos, tratando de defender el derecho obrero, que es la tarea que nos dejó el gran maestro, el hombre a quien aprecio, a quien admiré y admiro, a quien nunca olvidaré y lo recordaré toda mi vida, a don Fidel Velázquez Sánchez. Muchas gracias, don Salvador Aguirre Sánchez. De esa manera nosotros agradecemos a ustedes los comentarios. Escuchamos el día de ayer y hoy terminamos esta plática grabada de don Salvador Aguirre Sánchez, en el cual nos habló de la cuestión política, de la cuestión policial inclusive, y Carlos Escalante, un extraordinario también amigo nuestro, que su padre, don Raúl Escalante Aguilar, y su esposa, la mamá de Carlos, la señora Delfina Topete, hicieron Tijuana Historia de Familias. Y dice Carlos: bajo la estadística de la delincuencial, platicamos en casa que ha de haber sido por las estrategias de mi papá como militar. Incluso lo comentamos en casa, es que reincidentes y gente a la comunidad pintando en escuelas, limpiando jardines, etcétera. Eso me lo platicaron mis hermanos mayores. Para comentarte que en esa misma época mi señor padre, don Raúl Escalante Aguilar, también fue comisionado de los trabajos de la delegación de la mesa. Agradezco también las palabras de cada uno de ustedes, de Guillermo Vidrio Ruiz, que también lo invito a compartir, del ingeniero Fermín Cota Amaral. De esa manera vimos cómo el trabajo obrero, el sindicalismo obrero,
pues ha tenido muy importantes actividades para aunar a ese esfuerzo de la ciudadanía, de la comunidad tijuanense. Y por eso quiero en este momento agradecerles a ustedes que están presentes, agradecerles también a quienes se van sumando en este trabajo para que compartan. Este fue el programa número 65 de la tercera temporada. Estamos desde Farmacia Internacional, calle Tercera y Niños Héroes, y tenemos algunas sugerencias de nuestros patrocinadores. Número 1, que el dinerito que ustedes gastan, lo gasten en Tijuana. Que planten un árbol, que respeten los señalamientos de tránsito y que pongan la basura en su lugar. De igual manera agradecemos a quienes son los patrocinadores oficiales de este programa, que es Un Rico Café con Saldaña. Y de esa manera le tenemos que decir a Tortas Cubanas de Otay, muchas gracias por su patrocinio. 664-181-6400. Tenemos que agradecerle también a Armando Abaquián Gámez, y el apellido Abaquián nos lleva al Hotel César, y el Hotel César nos lleva al nacimiento de la internacional ensalada César. Entonces, también agradecerle al Circo del Mármol. Nada más y nada menos, tiene 34 años aquí en Tijuana con la misma razón social. Eso significa honestidad, misma razón social. Circo del Mármol se encuentra en Paseo de los Héroes, donde está la glorieta Cuauhtémoc, que en puro enfrente. Y en mármoles, en pisos y azulejos, los mejores precios en ambas Californias. El teléfono del Circo del Mármol es el 664-684-9490. Y de esa manera, hoy, que es ya 2 de agosto del 2023, nosotros aquí en este espacio, que es el Rico Café con Saldaña, le decimos a Rosy Leal, a Bulmaro Reyes, que continúen en esa su propia encomienda, el periodismo, porque el periodismo es historia. Y dice Tijuana en la noticia, nosotros hacemos periodismo. Y de esa manera, nosotros aquí en este Rico Café con Saldaña, también tenemos que hacer de Tijuana historia de familias. Los espero, Dios mediante, el día de mañana. Muchas gracias.